tarde, hora en Centroamérica, 6 de la tarde en Panamá, 7 de la noche en Caracas. Bienvenidos a Es Noticia Venezuela, somos Andrea Ramírez y Carlos Luis Galán y juntos por los próximos 60 minutos daremos un repaso por lo que fue, es y será noticia en Venezuela. A partir de este momento le invitamos a que nos sigan no solamente a través de esta señal, sino también a través de nuestro sitio en internet www.cb24.tv y esperamos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos en cb24.tv y en Twitter @cb24tv. Pueden usar la etiqueta en Venezuela. De esta manera, comenzamos. Doctor, ¿cuál es el diagnóstico? Venezuela sufre de varios males a causa de una pésima administración pública. Hoy, entre los síntomas, podemos resaltar, por ejemplo, el de la inseguridad. Millones de personas están bajo arresto voluntario en sus hogares debido al miedo. Mientras tanto, cientos, por no decir miles de policías, custodian entes como el CNE para evitar que las personas puedan llegar ahí a exigir sus derechos, tal y como le pasó al diputado Julio Borges. Pero, presidente, las personas no solo están muriendo por la inseguridad. En los hospitales no hay medicinas, no hay insumos de ningún tipo. ¿No ve los síntomas? Permita que la ayuda internacional, que son toneladas y toneladas de productos que hacen falta, entre a Venezuela. Sí, hay una crisis humanitaria. El diagnóstico final no está en Miraflores, está en los hospitales, está en las calles. Mata la inseguridad, mata la falta de alimentos y medicinas y sobre todo, mata su indiferencia. Presidente, por favor, no deje morir al país. Tenemos hambre, mi amor, tenemos hambre. El presidente no sé qué hace, no está haciendo nada para darnos la alimentación. Nuestros hijos no tienen que comer en la casa. Que íbamos en paz, con la Constitución en la mano, simplemente a pedir ser escuchados como cualquier venezolano. Así nos consideren traidores a la patria, vamos a seguir reclamando dentro y fuera de Venezuela nuestro derecho a tener un país mejor, un país en el que nuestros hijos puedan regresar, en el que puedan conseguir vida y futuro, esa vida y ese futuro que estos delincuentes, que estos rapaces, que estos ladrones y que estos bandidos que no saben gobernar le han robado a nuestros muchachos. Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto. No va a haber referendo revocatorio y punto. Eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro este lunes. Sin embargo, ya hay fecha para esa reunión en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Será el próximo jueves 23 de junio, cuando los embajadores de las Américas recibirán y podrán discutir este informe de más de 100 páginas que presentó el secretario general Almagro. Además, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, Carlos, anunció a través de su cuenta en Twitter que estará presente en esta actividad que se llevará a cabo en Washington, en la sede de las Américas, en la sede de la OEA, en donde Venezuela sin duda será el objetivo que estará bajo la lupa de todos los embajadores de la región. Sí, es complicado. Y vamos ahora hasta nuestra página www.cb24.tv porque vamos a seguir hablando de poderes independientes, ya que el Tribunal Supremo de Justicia acusa a la Asamblea Nacional Venezolana de usurpar las competencias del presidente Maduro. Leo para ustedes, en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró como inconstitucional la ley sobre la crisis nacional de salud, ya que asegura que infringieron varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que afirman que solo el presidente, en este caso Nicolás Maduro, puede declarar estado de excepción. Esta noticia la pueden encontrar con muchísimas otras en nuestra página www.cb24.tv. Y esto es algo, disculpe Andrea, que no entendemos porque
O sea, el Tribunal Supremo de Justicia le dice a la Asamblea, ustedes son un poder independiente, están usurpando las labores del presidente Nicolás Maduro, pero escuchamos al presidente Nicolás Maduro decir cuándo y dónde va a ser el referéndum revocatorio, que eso es tarea y labor de otro poder, que es el poder electoral. Recordemos que en Venezuela hay 5 poderes, forman el Estado venezolano, el Estado bolivariano, uno de ellos el poder electoral y independencia de poderes. Y precisamente en el programa de hoy, durante toda la jornada de hoy, vamos a estar conversando con la esposa del líder opositor, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y también estaremos conversando con el diputado de Primero Justicia y también médico venezolano, el diputado Olivares, no solamente sobre la actual situación que atraviesa Venezuela desde el punto de vista de la crisis humanitaria y la crisis de salud que atraviesa, sino también esa falta de independencia, ¿verdad? Que de alguna manera lo que está ocasionando es que a Venezuela no llegue esa ayuda humanitaria que tanto desean y necesitan los venezolanos. También el día de este martes la jornada ha estado bastante informativa porque en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se lleva a cabo en República Dominicana, a pesar de que el foco no era Venezuela, no pudo evadirse el tema y el secretario de Estado John Kerry solicitó en este foro, ¿verdad?, en esta actividad, que se liberaran a los presos políticos que existen en Venezuela, los presos de conciencia, y además que se realizara el referendo revocatorio. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Como todos los pueblos de las Américas, los venezolanos tienen el derecho a utilizar los mecanismos constitucionales para manifestar su voluntad de manera pacífica y democrática. Estados Unidos se une al secretario general Almagro y a otros en la comunidad internacional, haciendo un llamado al gobierno de Venezuela para poder liberar a los prisioneros políticos, respetar la libertad de expresión y de reunión, para poder aliviar la escasez de alimentos, de medicinas y poder rendir homenaje honrando los propios mecanismos de la Constitución, incluyendo un referendo revocatorio oportuno que forma parte de ese proceso constitucional. La invocación del artículo 20 de la Carta Democrática, invocada por el secretario general, dará lugar a un debate sobre Venezuela de mucho más envergadura en el Consejo Permanente de esta organización, y estamos listos y dispuestos a participar en ese debate. ¿Qué respondió Venezuela a las palabras de Kerry? Escuchemos ahora a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hace 51 años, este país fue víctima de la invasión de los Estados Unidos con apoyo de esta organización. Y aún no se han cerrado las heridas. Y en lugar de asumirlo de forma reflexiva, autocrítica, de pedir perdón al pueblo de este país, pretendemos intervenir entonces ahora Venezuela. Venezuela se respeta. ¿Con qué moral? Hay una profunda crisis moral y ética de algunos gobiernos recién llegados a esta región. Esa es la verdadera crisis. La doble moral para asumir los asuntos de otros países. Entonces estamos vulnerando la carta fundacional de esta organización, que contempla la no intervención en los asuntos internos de los estados como un asunto absoluto, piedra angular de esta organización. Y luego de estas declaraciones de tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, ambos sostuvieron un encuentro, y podemos ver la información en nuestro sitio en internet www.cb24.tv. Venezuela y Estados Unidos acuerdan abrir conversaciones. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela acordaron el martes en Santo Domingo abrir un canal de diálogo para buscar soluciones a la crisis política por la que atraviesa el país sudamericano, informó el secretario de Estado John Kerry luego de reunirse con la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Ambos cancilleres se reunieron en la capital dominicana en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Una imagen vale más que 1000 palabras, Andrea, ¿no? Una foto que quizás muchos estaban esperando. Ahora vamos a seguir fuera de Venezuela, pero obviamente hablando de Venezuela. Y es que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, líder opositor,
realizó una gira por varios países suramericanos pidiendo ayuda, pidiendo respaldo a lo que será la discusión de la OEA la próxima semana. Capriles hizo su primera escala en Paraguay, donde se reunió con el presidente, luego estuvo en Argentina, donde también se reunió con el presidente Macri y cerró en Brasil en compañía del canciller. ¿Qué dijo Capriles Radonsky? Escuchemos sus palabras desde Paraguay. Quería venir personalmente a agradecer la posición de Paraguay, que fue expuesta en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde se ha pedido la defensa de la Constitución venezolana, donde se ha pedido que se respeten los derechos humanos, que se haga el referéndum revocatorio en nuestro país, que es un derecho constitucional. Y bueno, Paraguay ha tenido una posición firme en este tema. Para nada significa una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros, por supuesto, Paraguay forma parte de UNASUR, forma parte de Mercosur, y nosotros sabemos que contamos con el pueblo de Paraguay, y agradecemos al presidente nuevamente, y venimos aquí, repito, a pedir que no nos dejen solos, que Venezuela es un país extraordinario, que Venezuela es un país maravilloso, pero necesitamos su ayuda. Sí la necesitamos. Nosotros necesitamos la ayuda de todos nuestros hermanos de la región. No es injerencia, dijo Enrique Capriles Radonsky, alegando que lo que sucede en Venezuela, sin duda alguna, podría afectar al bloque de los países miembros del Mercosur y de la UNASUR. También quien se pronunció con respecto a Venezuela fue el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. El expresidente Arias catalogó al gobierno de Nicolás Maduro como un narcoestado. Saben, cada día que pasa, Venezuela se torna en un narcoestado sin alimentos y sin medicinas. Pienso que el presidente Maduro vive convencido de que la premisa de que los hambrientos no se rebelan es cierta. Es un régimen que cada vez acude más a la tortura, que cada vez reprime más. Y la verdad es que yo todavía no entiendo cómo los soldados rasos y la policía, cuyas familias posiblemente están padeciendo la misma hambre que está padeciendo la sociedad civil. Uno puede entender que los altos militares, los altos de alto rango, pues no tengan que pasar por estas penurias. Pero la verdad es que el funcionario público posiblemente esté sufriendo lo mismo. Bueno, Carlos Luis, y ahora lo que queda es esperar qué va a ocurrir el próximo jueves 23 de junio, cuando en la sede de las Américas, la OEA, la Organización de Estados Americanos, se discuta la situación de Venezuela y ver cuál va a ser la posición de los países. La mayoría de los venezolanos solicitan que a unísono se pida o se apoye la realización de un referendo revocatorio este mismo año. Así es, la próxima semana los cancilleres, los representantes diplomáticos de toda América se encontrarán cara a cara. En esa cita también estará el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Henry Ramos Salub, y por supuesto nosotros y CB24. Vamos a una pausa, ya regresamos con la esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori desde Caracas. Continuamos, noticia Venezuela, es noticia Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, encarcelado, preso político a esta hora desde Caracas. Lilian, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes, Carlos Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lilian. La pregunta obligada, ¿cómo está Leopoldo estos días? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de visitarlo? Leopoldo está bien, está fuerte a pesar del aislamiento que le tienen en la cárcel militar. Lo vi el domingo y lleno de esperanza porque este lunes que viene es el juicio y esperamos la libertad plena para Leopoldo y también para todos los presos políticos. En Venezuela hoy hay 115 presos políticos y a ellos le han dado durante 2 años tratos inhumanos y de tortura. Cuando les digo tratos inhumanos y de tortura, imagínense desde golpes directos a su cuerpo, 3 personas que estaban a 5 pisos por debajo de la tierra en una cárcel que se llama La Tumba,
A Leopoldo durante un año estuvo solo en una torre, en una celda sin luz, que todavía, a estas alturas todavía no le permiten luz en su celda. Es decir, lo que hemos vivido los familiares de los presos políticos y el país entero con nuestros presos políticos es de mucho sufrimiento. Lilian, fíjate, en este momento están reunidos todos los cancilleres de las Américas en República Dominicana. Este día, este martes, el canciller, el señor John Kerry, el canciller de Estados Unidos, se sumó al llamado que hace el secretario general de la Organización de Estados Americanos a liberar todos los presos políticos que hay en Venezuela. ¿Cuál es el llamado que le hace Lilian Tintori y todos los familiares de esos presos que están encarcelados por lo que piensan, por su disidencia? ¿Cuál es ese llamado que le hacen a la comunidad internacional y a esos líderes del mundo congregados, una parte hoy en la Organización de Estados, en la Asamblea General de la OEA en República Dominicana, y los que se encuentran en el resto del mundo, en Europa y en todas partes del mundo? ¿Cuál es ese llamado que le hacen? El llamado es la libertad a todos los presos políticos, y que realmente lo que está pasando en Venezuela es una crisis humanitaria, que nos tienen que ayudar. No hay comida, no hay medicina, la gente muere de hambre y mueren porque no se pueden curar. Agradezco las declaraciones de John Kerry desde hace unas horas y agradezco al Parlamento Europeo que hace 4 días pidió la libertad de todos los presos políticos. Ojalá, tengo mucha esperanza que esta reunión de la OEA traiga buenas noticias para los venezolanos. ¿Qué tiene que pasar? Libertad plena de todos los presos políticos. ¿Qué tiene que pasar? Que se abra un canal humanitario urgente para atender la crisis que hay de falta de comida y falta de medicina. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber un respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional y escuchar la voz del pueblo. El pueblo de Venezuela hoy quiere cambio y ese cambio viene, ese cambio es imposible que lo detengan, porque hoy más del 86% de los venezolanos quieren un cambio. Los líderes del mundo, las democracias del mundo, los entes internacionales que protegen y promueven los derechos humanos están con Venezuela. Por eso esa reunión de la OEA es fundamental. Nosotros esperamos un llamado urgente al presidente Nicolás Maduro, porque lo que está pasando aquí con la crisis de salud es realmente horrible. El día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la ley de atención a la crisis de salud. Imagínense, hoy no hay insumos médicos en Venezuela, hay 95% de escasez de insumos médicos. Me acaba de llegar un reporte de un hospital que si no se le lleva hoy catéteres a los niños, hay 2 niños que van a morir. Porque hay que pasarle el medicamento por los tubitos, y esos tubitos no los hay. Y tenemos un TCJ que bloquea la ayuda y la atención a la salud el día de ayer. Es urgente que la OEA se pronuncie y es urgente buscar una solución. La diálisis, no le pueden pasar la diálisis. Ok, Lilian, seguimos conversando sobre el tema de salud y esta crisis humanitaria en Venezuela y vamos a hablar de una medicina por Venezuela, una cruzada. Sales de las fronteras venezolanas a pedir medicinas, a pedir insumos en otros países. Los que están fuera de Venezuela se preguntan por las noticias que llegan, ¿estas medicinas van a poder entrar a Venezuela? ¿Dónde está el obstáculo que les está poniendo el régimen de Nicolás Maduro? Hemos recolectado más de 5.000 cajas de insumos médicos alrededor del mundo en 11 ciudades y vamos a seguir recolectando. Esta iniciativa es el fortalecimiento a todas las ONG y fundaciones que han hecho ese trabajo por años en Venezuela y fuera de Venezuela. Y esta iniciativa se llama Rescate Venezuela, porque queremos rescatar a nuestro país. Esto me lo pidió Leopoldo desde la cárcel. Me pidió, Lilian, busca medicinas y comida para Venezuela porque va a faltar y la gente va a morir. Hemos recolectado una cantidad de insumos y la noticia es que ya entró a Venezuela una gran cantidad, no tanta, no mucha, porque hay containers llenos de insumos y para que estos containers lleguen a Venezuela necesitamos la apertura del canal humanitario. Por eso le hemos pedido al presidente Nicolás Maduro que abra el canal humanitario,
y todavía tenemos la esperanza de que lo pueda hacer. Estos insumos van a llegar. Ninguna ley, ninguna firma del TCJ va a parar la desesperación de una madre que no consigue medicamentos para su hijo. Nosotros, las mujeres venezolanas, no vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de recibir insumos y traerlos para nuestro país. Ya esta semana entregamos las primeras cajas de insumos que fueron donadas por venezolanos fuera de Venezuela y ya entraron a Venezuela. Lilian, para todas aquellas personas fuera de Venezuela que quieren ayudar y participar en esta operación Rescate Venezuela, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué países existe en este momento recolección permanente? ¿Hay puntos de recolección permanente en distintos países de las Américas? ¿Puedes contarnos un poquito al respecto? Sí, hay un punto fijo en Miami, ya les voy a dar la dirección para que la tengan y la puedan transmitir. El punto fijo de recolección en la ciudad de Miami, Florida, es permanente. Todas las personas que no han podido llegar a los operativos en cada una de las ciudades donde hemos ido, pueden donar directamente al punto de Miami. La vocera internacional de Rescate Venezuela es Fabiola Colmenares, en los Estados Unidos. En Europa es Carlos Baute y aquí en Venezuela soy yo. El correo electrónico para que puedan comunicarse con esta iniciativa de Rescate Venezuela es info@rescatevenezuela@gmail.com. Rescate Venezuela ha crecido tanto que en este momento estamos haciendo todos los enlaces con las ONG a nivel internacional, con la ONU, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ellos sean parte de Rescate. De hecho, estos entes internacionales fortalecerían esta ayuda humanitaria que se le está dando al país, y ni siquiera de otros países, no, somos los mismos venezolanos que nos hemos organizado a nivel mundial para ayudar a nuestro pueblo, y eso no lo para nadie. Esto crece y crece todos los días. En Miami, esta es la dirección de la recolección permanente. Miami, 331-78-7011 NW 87TH AB. Esa es la dirección permanente de recolección en Miami, igual por las redes sociales. Tenemos siempre la información en Todos por la Libertad, que es una ONG que apoya Rescate Venezuela, así como las ONG que tienen mucho tiempo trabajando por lograr estabilidad y ayuda a los más necesitados. Lilian, vamos a correr la voz a través de nuestras redes sociales y en nuestra pantalla, muy importante esta iniciativa. Una pregunta un tanto personal, tú te has vuelto una especie de embajador de la causa democrática venezolana en prácticamente todo el mundo. ¿Cómo es un día en la vida de Lilian Tintori mientras Leopoldo está tras las rejas? Es un día duro, difícil. No se lo deseo a nadie. Pienso en las mujeres venezolanas que han tenido que criar solas, salir adelante solas, porque Venezuela es un matriarcado. Pienso que no soy la única que la está pasando mal, porque no soy la única. Hoy todos los venezolanos tenemos el corazón partido de dolor, o por algo que nos pasó, o por la necesidad inmensa de una medicina, o de simplemente el almuerzo o la cena. El venezolano no está comiendo, en Venezuela hay hambre. Y no me puedo quejar, lo que puedo hacer es trabajar. Yo no quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. Voy a liberar a Leopoldo y a todos los presos políticos, esa es mi misión. Siento que nos tocó, siento que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Siento que Venezuela nos necesita unidos. Hoy veo una unidad fortalecida, veo unos partidos políticos comprometidos con la democracia, una democracia que hoy en Venezuela no hay, pero que la vamos a rescatar. Por eso la OEA es tan importante, estos días son tan claves. El rescate de la democracia, el rescate de un país que hoy no tiene instituciones autónomas. Y es duro porque me toca explicarle a mis hijos, Manuela que tiene 6 años y Leopoldo que tiene 3, que su papá está preso por querer un mejor país, pero que estamos dando lo mejor de nosotros y estamos trabajando todos los días por el país. Y eso también trae muchísima fuerza y satisfacción. Yo estoy segura que lo vamos a lograr, estoy segura que vamos a lograr el cambio y que Venezuela va a estar bien. Y estoy segura que las familias se van a unir de nuevo y estoy segura que a Venezuela la vamos a recuperar. Rescate Venezuela no solamente es traer insumos médicos, medicinas, comida, que nos va a tocar traer y lo vamos a hacer. Rescate Venezuela es rescatar los valores democráticos, es rescatar los valores familiares, es rescatar la justicia, las instituciones, es rescatar todo nuestro país que hoy pide a gritos ayuda.
Y nosotros tenemos la capacidad, la fuerza, la energía, el ánimo y el mundo. El continente hoy está con Venezuela. Hemos recorrido el mundo a lo largo de 2 años y 3 meses. El mundo sabe qué está pasando en Venezuela y los entes internacionales piden libertad para los presos políticos y respeto a las instituciones y, por supuesto, a nuestra Constitución. Lilian, no queremos terminar de conversar contigo sin antes preguntarte. Mucho se ha hablado de la posibilidad de un diálogo, inclusive se especuló mucho sobre esa reunión que tuvo el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, con tu esposo, sobre si se había transado o se había de alguna manera negociado un diálogo versus un referendo revocatorio dilatado hasta el año entrante. Pero mi pregunta concreta es, nuestra pregunta concreta es, ¿cree Lilian Tintori y Leopoldo López que existe la posibilidad de un diálogo sincero en Venezuela en este momento? Por supuesto. El diálogo siempre es importante y nunca nos vamos a negar al diálogo, porque el país está en la peor crisis de su historia. Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para salvar a nuestra gente. Bienvenido al diálogo, agradezco la iniciativa de la UNASUR y los 3 presidentes que han viajado para Venezuela y han venido para acá a buscar entendimiento. Eso es importante. Así como también quiero aclarar la visita del presidente Zapatero a Leopoldo. En primer lugar, agradezco esa visita y en segundo lugar, ahí no hubo un trato de canjear algo por algo, no. Ahí lo que hubo fue una visita cordial donde el presidente Zapatero le planteó a Leopoldo la intención de diálogo que tiene la UNASUR a Venezuela. Leopoldo escuchó el planteamiento y Leopoldo se pronunció acerca de su posición. Bienvenido el diálogo, siempre y cuando se cumplan las mínimas condiciones que hoy exige la unidad democrática. Condiciones que pide toda Venezuela. Libertad de todos los presos políticos, respeto a las instituciones y a la Asamblea Nacional, canal humanitario para que pueda entrar la ayuda para Venezuela y el respeto a los plazos del referéndum revocatorio. Esas son condiciones mínimas para lograr un diálogo. Ojalá este diálogo se dé, ojalá se logren soluciones inmediatas porque las necesitamos urgente. Lilian, se nos agota el tiempo. Rechazaron tu firma en el primer paso del referéndum revocatorio. Muy breve, ¿por qué? Bueno, no fui la única firma que rechazaron. Somos más de 600.000 firmas que han invalidado. Yo volvería a firmar 1000 veces, 3000 veces, 5000 veces. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a volver a firmar y voy a firmar muchas veces y las voy a volver a llevar al CNE. Ahora, mi firma está invalidada. Eso no me va a quitar ni la esperanza, ni la fuerza, ni la fe. Voy a apoyar a los que sí están validados a que vayan a verificar su firma. Las firmas que nos pidieron fueron superadas. 6 veces más de las firmas que pidieron. El cambio viene y nada lo detiene. Así nos invaliden la firma. Volveremos a firmar y hoy los plazos están en tiempo. Hoy se puede lograr un referéndum revocatorio porque es lo que quiere el pueblo y Leopoldo y yo y todos nosotros estamos con el pueblo, con la gente. Lilian, antes de despedirte, una pregunta que te vamos a pedir, la respondas en 30 segundos. ¿Existe en Venezuela, la Venezuela de hoy, democracia? No, en Venezuela no hay democracia. No puede haber democracia cuando hay más de 115 presos políticos. No puede haber democracia cuando no hay autonomía de los poderes públicos. No puede haber democracia cuando la Asamblea Nacional aprueba una ley y el TCJ la aplasta. No hay democracia en Venezuela. Hay una democracia traicionada y la vamos a rescatar. Lilian, muchísimas gracias por tu participación. Antes de despedirte, en 10 segundos, tu mensaje para los venezolanos que tuvieron que salir de su país y que te escuchan hoy a través de CB24. Venezuela está en cada uno de sus corazones. Gracias a ustedes, Rescate Venezuela arrancó y está creciendo todos los días. Los venezolanos que están afuera van a volver porque los necesitamos. Pero desde donde están, créanme, no vamos a descansar hasta lograr un cambio y rescatar a nuestro país. Los quiero mucho, ustedes son parte de toda esta lucha. Gracias a Lilian Tintori, esposa del preso político y líder opositor Leopoldo López. Muchas gracias, Lilian, por habernos atendido esta tarde en Es Noticia Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estas eran las palabras de Lilian Tintori,
esposa del líder opositor Leopoldo López, enjuiciado, encarcelado, preso político, que posiblemente dé un giro, ¿no, Andrea?, a su historia el próximo lunes 20 de junio, cuando sea una audiencia más, aunque ya suman más de 20. Pero como dijo Lilian Tintori, hay que confiar todavía en lo poco que queda de la justicia venezolana. Recuerde nuestras redes sociales, @CB24TV en Twitter y usen la etiqueta en Venezuela. Ya regresamos. Por supuesto, la alimentación de los pacientes, un plato vacío. Tienen que los familiares también traer la comida si tienen dieta sólida, tienen que traer. Donde bueno, pues prácticamente estamos trabajando sin insumos, sin hidrataciones, sin las lecturas adecuadas. A los pacientes le estamos pidiendo todo el material, el kit quirúrgico, porque tampoco pues contamos con el material. No, y esto, mira esto. Mire, señora, ya si quiere llevar un segundo para que puedan ver esta cama, que es donde examinamos a las esto es pacientes. inhumano. Ustedes le ponen esto para ponerlo decente, pero... Gusano. No se puede usar porque no tiene colchoneta, la colchoneta estaba toda rota, la habían reparado con adhesivo y lo quitaron hace poco porque estaba lleno de gusano. ¿Me pueden ver? Allá no hay guantes, allá hay otra caja, cama esa de cartón donde está. Y seguimos aquí en Es Noticia Venezuela. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales con su etiqueta, hagan sus comentarios, sus preguntas, en Twitter @CB24TV y en Facebook CB24.tv. Y en este segmento del programa también es noticia el diputado venezolano José Manuel Olivares, con quien estamos conversando en este momento vía telefónica. Diputado, bienvenido a Es Noticia Venezuela. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, terminando apenas acá en la Asamblea Nacional en este momento. Diputado, antes de conversar con usted estábamos viendo unas imágenes que usted y su equipo recogieron en distintos hospitales hace unos meses atrás, en distintos hospitales de Venezuela. El día de hoy estuvieron haciendo una inspección en el Hospital Capitalino JM de los Ríos. Todas estas imágenes recogen una realidad cruel, dura y difícil que atraviesan los centros hospitalarios venezolanos. El día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Emergencia de Salud. Usted como diputado y como médico venezolano, ¿podría contarnos y decirle no solamente a la audiencia que nos sintoniza en Venezuela, sino a la audiencia centroamericana, cuál es la verdadera situación de los hospitales venezolanos y por qué el Tribunal Supremo de Justicia frena una ley que daría luz verde a la llegada de ayuda humanitaria al país sudamericano? Bueno, debo comenzar diciendo de que yo además soy de profesión médico. Yo por los últimos 11 años de mi vida lo he pasado en un hospital trabajando y estudiando como médico, terminando el posgrado. Y ya con la Comisión de Salud que me toca presidir en el Parlamento, hemos visitado 14 estados de Venezuela. Como tú lo decías hoy estuvimos en un hospital emblemático para Venezuela y Latinoamérica, que es el JM de los Ríos, hospital de referencia en Venezuela y en Latinoamérica en especialidades pediátricas. Hoy en esta visita pudimos constatar lo que son las aguas hervidas o aguas negras en la terapia neonatal, cómo caían del techo como una cascada, como si estuviésemos viendo una cascada o el Salto Ángel, cómo estaba inundado de aguas hervidas la terapia neonatal. Vimos las chiripas en la cocina del hospital, vimos la cocina donde se preparan los teteros donde no hay absolutamente nada, el hacinamiento. Era impresionante que un solo baño para todas las madres y todos los niños en una sala de hospitalización donde hay por lo menos 25 familias. Mamá y niños, saquen la cuenta ustedes lo que hay que hacer para bañarse con el racionamiento de agua que sufre nuestro país. Y esto sin contar, sin entrar, estamos hablando de la parte humana, entramos a la parte médica, más de 19 drogas de quimioterapia con las que nos cuenta este hospital, el único hospital que atiende a las patologías oncológicas pediátricas, déficit de cosas tan sencillas, tan básicas como solución salina, 09,
jeringas, inyectadoras, antibióticos, un 90% de escasez. Hace más de 3 años que no se hace ninguna intervención cardiovascular y solamente estoy hablando del Hospital JM de Los Ríos. Yo podía relatarte historias iguales o peores en el resto de hospitales que hemos recorrido a nivel nacional. Otro hospital acá en la ciudad de Caracas, Hospital Emblema, el Hospital Vargas de Caracas, hace un mes que no le dan alimento a los pacientes porque no hay comida en el hospital y solamente dispone de 4 antibióticos. Y así podemos tener historias más dramáticas que otras, cuestión que nos sorprendió mucho la sentencia del tribunal. Yo debo decirte las razones. Mire, yo creo que está cargado una profunda arrogancia, una profunda prepotencia y una profunda arrogancia de quien no quiere dañar su imagen internacional, de quien no tiene la humildad de decir, bueno, sí, fallamos en materia de salud, falló Barrio Adentro, falló el modelo de salud, hoy mueren venezolanos, hoy hay 90% de escasez de medicamentos, hoy están cerrados el 65% de los quirófanos a nivel nacional, hoy hay una lista de espera de más de 100.000 venezolanos en todos los hospitales del país. El Hospital JM de Los Ríos, donde estábamos hoy, tiene más de 5.500 niños en lista de espera, esperando un turno quirúrgico, y así marcadores oficiales. Te comento los marcadores de la memoria y cuenta del ministerio que hablan de aumento de la mortalidad general en el país, aumento de la mortalidad materna, aumento de la mortalidad neonatal, aumento de la mortalidad infantil. Todo esto data de la memoria y cuenta. Es por eso nosotros avanzamos en una solución. ¿Cuál es la solución? Pedir ayuda, tener la valentía de decir ayúdame, tener la valentía de decir necesito estos medicamentos, vamos a salvar vidas juntos. Yo te robo unos minutos más para contarte la cronología de esta ley. Originalmente se llamaba Ley para atender la crisis humanitaria en salud. La bancada de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional nos decía que ellos votaban la ley siempre y cuando le cambiáramos el nombre, por todo aquel cuento del Comando Sur, la invasión de Estados Unidos. No está perfecto. Nosotros somos una mayoría parlamentaria no para arrollar, sino para construir soluciones para la gente. Le cambiamos el nombre. Ahora se llamó Ley para atender la crisis nacional en salud. De igual manera, fallaron a su palabra y no votaron con nosotros la ley. Y ahora vemos una sentencia que te comento las cosas más importantes de la sentencia. La sentencia habla de la poca visión política de la Asamblea Nacional. La sentencia habla de la mayoría circunstancial de la oposición en la Asamblea Nacional. ¿Y quién está hablando de política? Estamos hablando de vida. Si Nicolás Maduro o el TSJ cree que con esto le hace daño al diputado Olivares, le hace daño a la oposición, a la unidad, es totalmente equivocado. Esta sentencia simplemente condena a muerte a los venezolanos. Esta sentencia acaba con la esperanza de nuestros niños con cáncer. Esta sentencia llena más de angustia a nuestros abuelos que no tienen pastillas para la diabetes, para la atención. Esta sentencia condena a muerte a quien no tiene plata hoy para pagar las medicinas cuando lleguen al hospital y debe perder su vida. Esta sentencia, sin duda alguna, que hubo un acto genocida de Calixto Ortega, quien fue el enviado por Nicolás Maduro para hacer la ponencia de ley y que sin duda cierra una solución. Hoy, yo te puedo decir, creo que tenían a Lilian antes, ellos han hecho un gran trabajo de recolección, otras naciones han ofrecido, hay más de 500 toneladas de medicina lista para venir al país, para solucionar. Y esto no es una lucha contra un grupo, esto no es una ley contra Nicolás Maduro, simplemente es una oportunidad de solucionar, de salvar vidas y de entendernos. Porque mira, podemos tener diferencias en el tema que tú quieras y entrar en la diatriba política en el tema que sea, pero la salud y la vida se merecían un espacio de diálogo, de conversación, para salvar vidas y ponernos de acuerdo por la gente, que es lo que al final importa en la política o es lo que nos tiene en la política. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial. Yo voy a dejar una pregunta al aire para que la conteste al regreso. No hablemos de política, como dice usted. Yo quiero saber qué siente usted como médico, como venezolano, cuando va a un hospital público y se encuentra esta fotografía. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Es Noticia Venezuela. Que acepten la ayuda, que acepten la ayuda, que acepten la ayuda, que acepten la ayuda. Tenemos en nuestra línea telefónica al diputado José Manuel Olivares, desde Caracas, Venezuela, diputado opositor. Dejamos una pregunta al aire. ¿Qué siente usted cuando va a un hospital público y ve con impotencia lo que está pasando? Ya que usted es doctor, es médico, ¿qué siente? Mira, eso es algo indescriptible, ¿no? Porque yo siempre he dicho que yo dejaré de ser diputado, pero jamás dejaré de ser médico. Algo que, por cierto, se lo olvidó totalmente la ministra de Salud con las declaraciones y las actuaciones que ha tenido. Una profunda frustración, una profunda indignación de ver el irrespeto a la vida, incluso la muerte, de no tener que decirle por lo menos un niño hoy, Miguel Ángel,
Miguel Ángel es un niño que conocimos en JM Los Ríos hoy de apenas 11 años con osteosarcoma, un tumor en su pierna. Bueno, en el hospital no hay cómo operarlo. Y la mamá llorando me daba un presupuesto de 3 millones de bolívares, algo que es una millonada para cualquier familia en Venezuela, algo que es mucho dinero. Y la realidad, en blanco y negro, que esta señora no consigue 3 millones de bolívares, su hijo se va a morir. Esta enfermedad avanzada y va a perder su vida, y va a perder a su hijo, que no tiene culpa. Mire, ya es suficientemente difícil tener cáncer, y se lo digo yo que soy oncólogo, ya es suficientemente difícil tener cáncer, afrontar esa enfermedad. Ahora, imaginemos un segundo nuestros niños que le hemos visto con cartelitos pidiendo quimioterapia, nuestras mujeres con cáncer de mama, luchar contra el cáncer y a su vez luchar por conseguir las medicinas para el cáncer, por sacar un papel que diga yo quiero vivir, por favor déjenme tener medicina. Eso te genera profundas contradicciones, profundos sentimientos de quienes tenemos el sueño de tener un hijo, de quienes nos formamos en los hospitales de este país y de que sin duda alguna vemos la vida, vemos la muerte con otra concepción, con una concepción de sanar, de construir, y que más vemos la política como una herramienta para ayudar. Mira, los médicos nos ponemos una bata blanca no porque nos llamen doctor, sino para ayudar, para servir, para curar. La política yo la veo exactamente igual, como una herramienta para servir. Y es por eso que yo me indigno tanto cuando veo sentencias, cuando vemos reacciones como la del día de hoy, y es por eso mismo que apelando a nuestro compromiso con Venezuela, a nuestro compromiso con los pacientes, nosotros mañana vamos al Palacio de Miraflores. Y nosotros tenemos que hacer que Nicolás Maduro reflexione, que Nicolás Maduro entienda lo que pasa en el país, entienda lo que pasa en los hospitales, entienda lo que sufren los venezolanos. Ya es suficientemente difícil. Yo tengo que decirle a Nicolás Maduro que le entienda que ya es suficientemente difícil para un ser humano entender la muerte. Ahora que se ponga Nicolás Maduro un minuto en los zapatos de un venezolano, que debe entender la muerte no por una enfermedad, sino porque no tuvo medicina, porque no tuvo plata para traerse la medicina de afuera, porque no tuvo dinero para comprar los antibióticos que no había en el hospital, porque se le murió su hijo, su hermano, su papá o su hermano ruleteado, porque no había cómo atenderlo. Eso es lo que nos angustia, eso es lo que nos preocupa y eso es lo que debemos reflexionar todos como venezolanos para que construyamos soluciones y para que, bueno, tengamos soluciones para puntos tan sensibles como es la vida de los venezolanos, que, bueno, como les decía al principio, hoy lamentablemente se pierden los hospitales de este país. Diputado, ciertamente lo que necesitan los venezolanos es que llegue la ayuda. Conversábamos en el bloque anterior con la esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, Lilian Tintori. Ella nos contaba que tienen toneladas de medicamentos esperando ser enviada para Venezuela. Sin embargo, ya ha llegado alguna. ¿Han ustedes participado en esta logística de recibir medicamentos? Sí, hay muchísima gente ayudando. Yo he recibido medicina por distintas vías. Nosotros estuvimos incluso apoyándolo a este grupo que está liderizando Lilian Tintori en la República Dominicana este fin de semana. Estuvimos allá en el marco de unas reuniones de la OEA, estuvimos con los venezolanos allá. Aquí la primera reflexión que podemos hacer es que a Venezuela lo hace grande no su petróleo, sino su gente, sino los venezolanos. Y lo estamos demostrando con estas reacciones de humanidad, de apoyo que se han dado en todo el mundo. Lilian tiene medicinas, la OEA ofreció medicina, nosotros hemos conseguido que algunos estados ofrezcan medicina, tenemos 70 toneladas de medicinas en Chile. Aquí todo el mundo se ha dedicado a ayudar, a conseguir, a pedir, a ayudar. Ahora imagínate tú, y que se imagine toda tu audiencia, si nosotros hoy estuviésemos saliendo con aviones de la Fuerza Aérea Venezolana a buscar esta medicina, que estuviésemos diciendo que salen aviones a Chile, salen aviones a los Estados Unidos, salen aviones a la República Dominicana, salen un avión a la Comunidad Europea a buscar la oferta que han hecho estos países, a traer medicina, a quitarle la angustia a los pacientes con cáncer. Mire, eso en contra de quién estaba, eso contra quién luchaba, eso contra quién se enfrentaba, eso en qué ponía en riesgo el proyecto político de Nicolás Maduro si tanto le importa y lo está cuidando. Eso no ponía en riesgo a nadie, eso simplemente construía la solución y le daba vida a venezolanos. Pero como te decía al principio, cuidarle la imagen personal, la imagen internacional o la arrogancia y la prepotencia que los tiene atrapados en el poder de quienes no salen a la calle, de quienes no van a un hospital, de quienes se traen el mercado de afuera, de quienes traen las medicinas o montan un familiar en un avión para que lo vean en otro país, definitivamente los tiene alejados de la realidad y hoy se han convertido en lo peor de los que los trajo al poder hace algunos años y lo que hacen con el país en este momento. Diputado, ya para finalizar, ¿podemos decir que en Venezuela, o podemos decir que se puede vivir o hablar de democracia en un país enfermo como Venezuela?
Mire, si vamos al sentido básico de la democracia, de que la democracia son elecciones, pudiéramos decir que sí. Yo soy diputado electo a la Asamblea Nacional por unas elecciones democráticas, que por cierto ganamos. Pero cuando te das cuenta de sentencias como la del día de ayer, cuando te das cuenta de que no hay independencia de poderes, cuando te das cuenta de que cualquier infringe la ley y agrede diputados, como lo hicieron al diputado Borges, como lo han hecho otros diputados en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, y no pasa nada, y no hay justicia, te das cuenta que sin duda alguna tú no puedes tener una democracia si no tienes autonomía de los poderes. La base esencial de una democracia es el contrapeso de sus poderes. Aquí vemos como Nicolás Maduro desde Miraflores controla el TCJ, controla la Fiscalía, controla la Contraloría. Aquí no hay un caso de corrupción por la Contraloría en ningún modo. Nosotros aquí hablamos de las cuentas en Andorra, hablamos de miles de casos de corrupción. Es imposible que la Contraloría, pero sí fue eficaz la Contraloría para evitar a Leopoldo López, que es un dirigente de la oposición. Al final aquí sin duda alguna en la estructura democrática del país existe ciertamente, pero bajo una neodictadura, un neototalitarismo, como lo queramos llamar, que sin duda alguna tiene agobiado, atrapado un país que además hace cola para comer, muere por falta de medicina, no le alcanza la plata, y el mejor plan de cualquier venezolano hoy es emigrar, aunque sea a trabajar, limpiando baño en otro país donde seguramente va a poder tener una casa, un carro y salvar su vida. Diputado Olivares, bueno, el tiempo en televisión es cruel, nos obliga a ser groseros de cierta manera, tenemos que cortar en este momento. Muchísimas gracias en verdad por su tiempo, por su valoración de lo que está pasando en Venezuela, como presentadores y periodistas y venezolanos, sin comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo, vamos a una pausa y ya regresamos, es Noticia Venezuela. Es Noticia Venezuela, es noticia José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Señor Colina, bienvenido a CB24, buenas tardes. Buenas tardes, placer saludarte a ti y a todos tus audiencias. Señor Colina, le tengo que hacer una pregunta un tanto de sentido común. ¿Cuántos perseguidos políticos venezolanos hay en el exilio que existe una organización? Bueno, realmente en este momento el exilio que está fuera del país asciende a 1,5 millones de personas. Hay que entender que 1,5 millones de venezolanos que están fuera, no todos son por persecución política, pero la mayoría de ellos están fuera del país producto de la grave crisis social, política, económica que está viviendo Venezuela en estos momentos. Y por supuesto es una modernización del concepto de exilio, que no es nada más el exilio por persecución política, sino también por unas condiciones que obligan a los venezolanos a salir a buscar fuera de las fronteras de su país lo que no pueden encontrar dentro de ellas. ¿Qué es lo más difícil, señor Colina, que enfrenta un exiliado político cuando por alguna razón u otra tiene que huir de su país? Bueno, lo más difícil es enfrentarse a la idiosincrasia, a las costumbres y a todo el aparataje legal de los países que escogen como destino. En el caso de los Estados Unidos es bastante complejo realmente demostrar la persecución política, y una vez que se demuestra, también es bastante difícil subsistir en este país, que aunque es un país del primer mundo, es bastante traumático para quienes hemos venido por persecución política a tratar de adaptarnos. Y por supuesto en este momento, cuando el éxodo masivo de venezolanos producto de la crisis asciende inclusive ya casi a 40.000 venezolanos que han llegado en los últimos meses a solicitar asilo, pues realmente genera una crisis dentro, en este caso, de los Estados Unidos, donde no hay todas las condiciones para poder atender a esta gran cantidad de venezolanos que vienen huyendo de una inestabilidad económica, política y social de un país destruido, pero llegan a un país donde si no se produce, pues no es capaz o no es posible sobrevivir de manera clara y no tan traumática. Entonces lo más difícil es tratar de adaptarse a las culturas, idiosincrasias del nuevo país y por supuesto tratar de subsistir. Señor Colina, fíjese, los venezolanos exiliados, específicamente los que se encuentran en Estados Unidos, en el estado de la Florida, están bastante organizados y han emitido comunicados sobre la situación política, situación económica y social que se vive actualmente en Venezuela. ¿Cuál es ese llamado que hace la comunidad de exiliados políticos agrupadas en BEPEX a la comunidad internacional ante la situación actual que atraviesa Venezuela? Bueno, en este mismo instante el llamado que estamos haciendo es que no se hagan de la vista gorda y no traten de favorecer un diálogo en Venezuela, un diálogo que nada más realmente le da un beneficio a un régimen tirano genocida que en este momento se ha convertido en la principal amenaza de los venezolanos. Que se den cuenta que el pueblo venezolano está sufriendo, que somos víctimas de una tiranía genocida que viola los derechos humanos, que mata al pueblo de hambre, que no permite el ingreso de medicina y que no puede ser catalogado como una democracia, y no se puede dialogar
cuando se utilizan las balas y la persecución para hablar con un pueblo que realmente lo que quiere es encontrar mecanismos que le den respuesta a todas las vicisitudes que están viviendo. El llamado enérgico que hemos hecho es que se apliquen los mecanismos internacionales, que se apliquen los acuerdos internacionales para aislar y para sancionar a países como Venezuela, que se encuentran al margen del foro internacional y que se han convertido no solo en una amenaza para sus ciudadanos, sino también una amenaza para la estabilidad de la región. Bueno, señor José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo desde CB24. Muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Colina. Y así, lamentablemente, llegamos al punto final de esta nueva edición de Es Noticia Venezuela. A usted, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana en una nueva edición. Muchas gracias. Antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí en CB24. Hasta la próxima.